El profe Daniel tiene el día de hoy, como ya les comentaba, una charla muy dirigida hacia lo que es el tema audiovisual. Ya el profe Álvaro les indicaba ayer un poco y les daba una breve bocas de todo lo que es el tema audiovisual, pero más desde la parte de sonido. Y ahora él nos informaba que íbamos a ver cómo se conectan estas dos, porque las dos son muy importantes. Y aquí tenemos a nuestro experto, el profesor Daniel, que no solo conoce todo lo de medios, también está ligado a Sala Contacto y es un experto en el tema y nos va a decir cómo podemos difundir nuestras investigaciones, cómo podemos utilizar este medio y este canal de difusión, como lo son los medios, para llegar a hacer nuestra investigación un poco más atractiva para nuestra audiencia. O cómo podemos presentarla también de forma diferente, ¿no? Entonces, profesor Daniel, las cámaras son suyas. Cualquier cosa, les recuerdo, pueden escribir por el chat o levantar la mano, yo les doy la palabra, interrumpimos un momentico al profe Daniel si tenemos alguna pregunta. Les recuerdo muy importante el listado de asistencia y cualquier tema estoy aquí pendiente. Entonces, muchas gracias, profe Daniel, las cámaras y el micrófono son suyos. Bueno, muchas gracias Alejandra y buenos días a todos. Bueno, encantado de poder saludarlos. Entiendo que muchos de ustedes están fuera de Colombia, así que bueno, me encanta que esta oportunidad se esté presentando para pues, afianzar los lazos y, digamos las conexiones entre todos los latinoamericanos. Bueno, yo me presento inicialmente, pues, como decía Alejandra, soy Daniel Ruiz, yo soy realizador audiovisual, egresado de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela. Tengo estudios posgraduales en España, maestría en dirección y realización de programas de televisión en la Complutense de Madrid y formación también en la escritura de guiones en la Autónoma de Barcelona. Tengo, pues este mes cumplo 6 años en el Politécnico como docente. Trabajo también al tiempo con mi compañera Diana Salas en la codirección desde el área de realización en mi caso, ella desde la producción, yo estoy desde la realización en la unidad de Sala Contacto, la unidad académica. Y bueno, entre mis labores también está la coordinación del énfasis de televisión, que es una de mis áreas favoritas y por la que digamos, más energía y más tiempo le he puesto durante estos 6 años en el POL. Bueno, básicamente el día de hoy vamos a tener una iniciación a todo lo que tiene que ver con el lenguaje audiovisual, como pues ya saben, por el tema que está sugerido para la sesión. Para ello voy a compartir pantalla para comenzar a conversar un poco y digamos que la sesión, dado el tiempo que es bastante limitado, voy a procurar ser bastante concreto y muy puntual para poder entrar en materia. Digamos que hoy vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con el lenguaje audiovisual debido a que han ido desarrollando, digamos, todo el tema de cómo comunicar un mensaje en distintos escenarios. Digamos que ya el reducto del audiovisual es una de las ventanas, digamos, más eficientes y más populares en 2021 en el planeta. El lenguaje audiovisual obviamente tiene una serie de características y tiene unas convenciones que ya están establecidas y dirán ustedes, ustedes se preguntarán básicamente, bueno, ¿de dónde surge todo el tema audiovisual? ¿Cómo se establecieron esas normas? ¿Qué normas son las que hay? ¿O cuáles son los códigos que rigen todo el sistema de comunicación a través de las imágenes en movimiento? Voy a hacer una pequeña introducción que tiene que ver con cómo surge todo esto. Como pueden ver en la imagen a la derecha, pueden ver un póster de los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière fueron unos científicos creadores del cinematógrafo, que fue el invento que permitió la popularización de la imagen en movimiento en el mundo. La gran diferencia del invento de los hermanos Lumière residía en que ellos fueron capaces de crear un aparato, un dispositivo llamado el cinematógrafo, a partir del cual se podían tanto captar imágenes en una película, en un soporte, y posteriormente poderlas proyectar en una pantalla. Se habla de que la invención del cine se le atribuye a los hermanos Lumière porque fue la primera vez que en una sala oscura se pudo proyectar una imagen o una serie de imágenes en movimiento.
Eso sucedió pues en el año 1895 y ustedes dirán, bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el año 1895 hasta el día de hoy? ¿Y cuánto ha evolucionado el mensaje, la forma de transmitir los mensajes a través de las imágenes en movimiento? Los hermanos Lumière no eran artistas, eran básicamente unos investigadores de la ciencia de la imagen en movimiento, de todo lo que tenía que ver con la óptica y las características físicas de la captación de la imagen. Entonces, ellos de artistas tenían pocos. Básicamente ellos se sirvieron utilizar el cinematógrafo para capturar esos momentos y esa realidad y de alguna forma casi que mágica, como una suerte de magia, transmitir digamos, esas imágenes o llevar esas imágenes a distintas pantallas como una suerte de experimento científico. Así lo fue por un periodo de tiempo muy corto porque muchos artistas y muchos, digamos, hacedores de teatro y, digamos, de los espectáculos de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX vieron el potencial de la herramienta para comenzar a desarrollar relatos a partir de estas imágenes en movimiento. Bueno, básicamente para no irnos enrollando demasiado porque tenemos muy poco tiempo, como saben ustedes, pues esto es algo que uno estudia por lo menos por un tiempo para poder tener un poco de maestría con relación al asunto. ¿Hay alguna, en este caso, quiero aprovechar antes de seguir porque como digo yo, me encadeno y comienzo a hablar y después se me olvida que están por aquí. Porfa, si hay dudas, escriban en el chat, estoy súper atento. Aquí voy a enseñarles una de las primeras películas. No va a tener sonido porque el cinematógrafo no era capaz de captar el sonido en el momento de su invención. De hecho, la invención del sonido sincrónico con la imagen no sucede ya hasta la década de los años 20, cuando hay una mejora en los sistemas de captación de la imagen y el sonido, y es cuando ya a partir de una película llamada El cantante de jazz, allí es donde se comienza a ver en el cine el sonido con la imagen de manera sincrónica. Lo que ustedes ven en pantalla ahora es una de las primeras películas rodadas por los hermanos Lumière. Como se darán cuenta, pues una imagen de un tren que está llegando a una estación. Y hay dos anécdotas peculiares alrededor de esta imagen y tiene que ver con que en el momento que la imagen fue proyectada, esta película fue proyectada en la sala, las personas que estaban sentadas en la sala salieron corriendo, básicamente porque nunca habían visto en su vida imagen en movimiento y mucho menos en una sala oscura donde estaban siendo proyectadas de una forma inédita, mágica, ¿no? Entonces, para nosotros hoy que estamos acostumbrados a las imágenes alrededor de todos los dispositivos y pantallas que nos rodean, para nosotros es un poco raro pensar que esto podía generar esos efectos. Sin embargo, así era. Recuerdan que ahora ustedes, todos nosotros estamos rodeados de pantallas, incluso hasta en la nevera, en los electrodomésticos, celulares, tablets, computadores, televisores, en fin. Bueno, es uno de los casos, digamos, de las primeras películas que tuvieron lugar, que rodaron los hermanos Lumière. Pero bueno, posteriormente, como les iba mencionando, ya entran otros grandes artistas a apoderarse del lenguaje audiovisual. Sí, como la Guerra de los Mundos pasó por en la radio con Orson Welles, efectivamente. Digamos que Orson Welles, que también posteriormente es uno de los grandes directores de la historia del cine, porque es el director de un largometraje llamado Citizen Kane, que también revolucionó la historia del cine en aquel momento. Bueno, digamos que en el caso de la imagen en movimiento, estos fueron los primeros momentos donde esto tuvo lugar. Ahora, digamos que para continuar, vamos a hablar básicamente de lo que hay detrás de todo esto. Resulta que alrededor de la década de los años 20, hay algunos estudiosos teóricos del cine que estiman que fue el periodo en el que todas las normas y todas las convenciones alrededor del lenguaje audiovisual terminaron de asentarse. Se habla de que ya durante esos primeros 25 años, más o menos, desde la invención de la tecnología y el asentamiento del lenguaje, en ese periodo de 25 años, que puede parecer mucho tiempo, pero realmente es muy poco,
se establecieron toda una serie de reglas y de alguna forma de normas en cómo se codificaban y se decodificaba la realidad a partir de la imagen en movimiento. Para ello me voy a valer explicar un poco lo que es el término puesta en escena y para, digamos, ahondar en esto. Digamos que cuando hablamos de un audiovisual, todo lo que está ante la cámara y todo como está dispuesto delante de la cámara, en términos de los elementos escenográficos, de utilería, el mismo hecho de cómo están dispuestos los actores o cómo está o puede estar dispuesto en el caso, digamos, de un programa de entretenimiento, un presentador, o en el caso de un documental, las personas, cómo están dispuestas con relación a esa cámara. Todo esto básicamente tiene una suerte, digamos, de organización previa. Entonces, la colocación de esos elementos, llámense actores, llámense en términos de escenografía, cómo está organizado un espacio, cómo están organizados los elementos dentro de la imagen, pues todo eso está siendo ideado por un director que, acompañado por un equipo multidisciplinario, comienza a tomar decisiones con respecto a cómo se va a configurar eso en función de un guión que es la pieza angular a partir de la cual se configura la obra audiovisual. Entonces, la puesta en escena se entiende como todo esto como una suerte de escenografía cinematográfica y deviene un poco el término también de lo que tenía que ver con la puesta en escena del teatro. Digamos que en teatro todo era un término teatral, pero que ha sido, digamos, tomado por el cine y por los medios audiovisuales en mayor o menor medida para hablar de todos estos tipos de recursos como los movimientos de cámara, tipos de planos, angulaciones de las cámaras, movimientos de cámara y la duración de estos planos en pantalla. Entonces, imagínense ustedes, los Lumière habían configurado un dispositivo, un aparato mágico que era capaz de captar imágenes en movimiento y que esas imágenes pudieran ser reproducidas en cualquier espacio mientras hubiese condiciones lumínicas adecuadas, es decir, un espacio cerrado donde hubiese poca luz y pudiese ser proyectada estas imágenes en movimiento. Ahora, ¿qué sucede? El impacto de la cercanía o de la lejanía de esa cámara con relación a los actores o con relación a los elementos es algo que comienza a configurarse a partir de la invención de este invento. Recuerden que antes de la invención del cine, las personas solían ir al teatro. Bueno, imagínense, hay una gran tradición teatral en la historia de la humanidad. Basta nada más revisar un poco el potencial en términos dramatúrgicos de lo que fue el teatro griego y bueno, todo lo que ha venido después de eso. Entonces, digamos que la humanidad había ido desarrollando una suerte de tradición de cómo representar en términos ficcionales la vida y ello, pues hasta el siglo XIX había sido el teatro la única forma, si se quiere, de poder hacer esa representación. Cuando aparece el cine se convierte en esa nueva ventana que estos artistas, muchos devenidos del teatro, comienzan a explorar. Y ellos se encuentran con una peculiaridad y es, recuerden que cuando uno está en un teatro, uno está en la butaca que ha podido pagar y en esa butaca tiene una perspectiva única de la acción que está teniendo lugar frente a uno. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo estoy en el teatro, solamente tengo la capacidad de centrar mi atención solo si algo la llama en la escena. Entiéndase que a partir de la palabra, a partir de una acción, yo voy centrando mi atención como individuo a las acciones que están teniendo lugar en el escenario. En el caso del cine, al principio las imágenes eran captadas todas en una suerte de imagen muy general, muy parecido a lo que era el teatro, y eso poco a poco fue evolucionando hasta, como les digo, mediados de los años 20, donde ya lo que tenía que ver con la proximidad de la cámara y la efectividad de los movimientos de cámara y todos los códigos de la puesta en escena habían quedado establecidos. Entonces, hablamos de que dentro de la puesta en escena, el director pues, está encargado de plantear una propuesta de cómo se van a ver
las cosas dentro del relato audiovisual. Él se encarga además de dirigir al equipo que ayuda, porque digamos que recuerden que el trabajo audiovisual no es un trabajo de un solo individuo, es un trabajo colaborativo, es un trabajo creativo que requiere de la participación de una serie de entes creativos que permiten que llegue a buen puerto el desarrollo de esa traslación desde el guión literario a lo que ya es el audiovisual como tal. Entonces, para ello, un director pues debe conversar con todos los equipos en dirección de arte, que incluye a lo que es un escenógrafo, un maestro de utilería, de hecho, la misma elección de las locaciones donde se va a rodar, básicamente también supedita de alguna forma lo que vamos a ver en pantalla, cómo se van a vestir estos actores, cómo van y cómo lucen esos actores, qué tipo de rostros imagina ese director que va a castear en esos castings para que hagan o representen esos personajes que han sido escritos por el guionista. Entonces, vean cómo entonces comenzamos a ver que hay un montón de decisiones que deben ser tomadas para poder que la sensación que ese director ha querido o ha decidido transmitirle al espectador a partir de la lectura de ese guión literario llegue a pantalla de una forma efectiva. Ahí como de alguna manera, dado el poco tiempo que tenemos, María Alejandra, ¿me puedes confirmar el tiempo, por favor? ¿Con cuánto tiempo contamos Claro, exactamente? la reunión está citada hasta las 11. Perfecto. Entonces acá, en este orden de ideas, ahí hay una serie digamos, como de variables que es con las que vamos a trabajar la mañana de hoy. Y para ello vamos a entrar inicialmente a hablar alrededor de lo que tiene que ver con, digamos, términos que ustedes seguramente han escuchado mucho. Entonces, en este punto me gustaría escucharlo con respecto a qué estas preguntas que están aquí, a qué les suenan, qué, digamos, qué significados tienen para cada uno de esos términos. Y por favor, la invitación es a que se equivoquen, a que me digan las respuestas incorrectas, si es posible, pero aventúrense a decirme qué creen ustedes en qué consiste cada una de estas cosas. A ver si hay algún voluntario o voluntaria. Si hay alguien que quiera participar, no sé, de pronto Paola, que nos estaba haciendo unos comentarios ahorita, o Bueno, Ángela. ok. Aunque no sé mucho de cine, pero bueno. No, pero esa es la idea precisamente. Listo. Bueno, el plano creo yo que es como desde donde se toma la imagen. Ok. ¿Cómo voy a ver la imagen? Me imagino yo. Ok, ¿cómo voy a ver la imagen? Yo voy a dejar de compartir aquí un momento y voy a ir un momento, qué pena con ustedes. Me imagino yo, pero no sé si es real. No, mira, realmente a mí me encantan estas definiciones porque siempre comenzamos a ver mucha verdad. Digamos que hay algo que, Paola, ¿cierto? Sí. Mira, Paola, nosotros todos ya somos parte de ese grupo humano que ha nacido casi que con el televisor en los ojos, con los celulares muy cerca, con lo cual tenemos un entrenamiento y ya tenemos una forma casi que incorporada de codificar estas imágenes, solo que no sabemos poner eso en palabras, ¿sí? Ahora, vamos a ir poniendo las denominaciones o las percepciones que tienes alrededor del tema. Entonces me dices, ¿desde dónde se toma? Me dices, perdóname, que recapitulo la idea que tenías, perdóname. Ah, ¿cómo voy a ver la imagen? Una, Vamos a ponerlo, ¿cómo se ve así? ¿Cómo se ve la imagen? o sea, supongamos yo tomo una foto del espacio donde voy a hacer la creación o algo así y me imagino. Bueno, puede ser así o también supongamos una persona con una corbata, entonces yo le tomo la foto y miro cómo quiero que esté. Algo así, el plano, puede ser también. Voy a poner aquí cómo esté la persona o el objeto, por ejemplo, porque Sí, estás llegando, digamos que tú dices, bueno, yo quiero que en el plano se vean las cosas de tal forma, y ya hay algo aquí muy interesante y es que estás usando la palabra ver.
Cuando dices la palabra ver, evidentemente eso ya me refiere a mí a que estás pensando que el plano tiene que ver con una imagen. Y eso ya, en principio, va muy bien. ¿Listo? Bueno, Ok, gracias, Paola. bueno. A ver, ¿alguien más tiene una idea de lo que puede hacer un plano? Carol, por ejemplo, que también estaba diciendo allí, estaba participando, o Ángela. Cualquiera, realmente no tengan miedo, que no hay notas, y nadie va a salir reprobado. La idea es que juguemos y que estemos acá. A ver, ¿alguien más? Ok. Creo, profe, que están un poquito tímidos el día de hoy. No. Normal, normal. Realmente es comprensible. Quizás, digamos, el tema a veces puede dar un poquito de temor porque son temas nuevos quizás para muchos. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver acá quizás algunas definiciones, digamos, distintas. En el caso de, digamos, hemos visto, sobre todo cuando no estamos involucrados en el tema de la realización audiovisual, muchas veces podemos ver que hay algunas palabras que se usan de una forma muy libre. Es como cuando ustedes ven que hay un rodaje y observan los términos que usan los directores, los productores, y empiezan a decir, oye, están hablando de un plano, de una toma, no, haz una toma, haz una escena, pero todos esos términos tienen unas diferencias. Dice aquí, Profe, Carol, qué sí, pena, aquí nos decía Carol Joana, que no sí, va a sí, quitar su micrófono, pero que ella dice, plano es el encuadre de la cámara. Existen muchos tipos de planos. sí. Depende de si quiero mostrar, como dijo la compañera. Por ejemplo, plano detalle. Exactamente, perfecto. La compañera. Entonces, ahí estamos hablando de que están hablando de un tipo de plano que vamos a ver a continuación. Entonces, efectivamente, lo que se ve o cómo se ve determinado sujeto o cómo se ve determinado objeto o determinado espacio está supeditado en gran medida como una de sus variables al tipo de plano. Entonces, vamos a ver acá, como pueden ver aquí tengo una claqueta, que es uno de los elementos que uno ve en un rodaje, que sirve para marcar los planos y cada una de sus tomas. Pero entonces, esto a mí me ayuda mucho para que las personas que no están, digamos, metidas en esto, se den cuenta que cada uno de esos términos, si se dan cuenta, ocupa un espacio distinto en las claquetas. Y cuando ustedes ven las claquetas en los rodajes o en un detrás de cámara, ustedes pueden darse cuenta que la palabra escena, plano y toma aparece en una claqueta. ¿Eso qué quiere decir? En términos prácticos, básicamente eso quiere decir que escena, plano y toma no son lo mismo. Cada uno de esos términos refiere a algo distinto y eso invita a pensar que en el caso en el cine y sobre todo en el caso de la ficción, la identificación de cada uno de estos datos dentro de cada uno de los planos es importante para poder configurar finalmente la pieza final. Entonces, vamos a ir paso por paso. Tenemos acá, en primera instancia, lo que es escena. Entonces, vamos a hablar de escena como la unidad mínima narrativa. ¿Eso qué quiere decir? Eh, estamos hablando de que el término escena, además, es un término que viene, digamos, viene y lo hemos visto muchísimo en el teatro. Y cuando hablamos sobre todo de lo que tiene que ver con la escritura de guiones, hablamos de que en el teatro, tanto en el teatro como en el cine y la televisión, nosotros el guión o digamos que la pieza de teatro no están escritas originalmente para ser leídas como literatura. Están escritas para ser, en el caso del cine y la televisión, rodadas y en el caso del teatro, pues ser representadas en el escenario. Entonces, eso nos lleva a una denominación importante y un término importante que tiene que ver con lo que tiene que ver con el teatro y el cine, y es la palabra drama. La palabra drama, que a veces nos suena como un término peyorativo a no seas dramático, no seas exagerado, ¿no? Digamos que tiene esa idea el término drama nos lleva a un territorio a veces un poco negativo, pero en su origen, drama,
como término tiene que ver con acción que ocurre en el momento presente. Entonces, cuando hablamos de drama, hablamos de aquello que está descrito en el guión, que está ocurriendo en tiempo presente para que pueda ser captado por las cámaras. Entonces, un guión, cuando se configura no como un relato de algo que pasó en un tiempo pasado, no se configura como algo que va a suceder en el futuro, no, el drama ocurre en tiempo presente. Entonces, un guión está configurado por una serie de escenas, no hay un mínimo y un máximo, eso va a depender de la duración digamos, del proyecto que están configurando, depende de la necesidad expresiva, creativa del director, del guionista. Eso va a depender también, en el caso de la televisión, sobre todo de la necesidad del canal o de la plataforma que esté, digamos, contratando el proyecto. Entonces, digamos que no hay un mínimo o un máximo de escenas, pero la escena se refiere a una acción concreta que está sucediendo en un mismo espacio y en un mismo tiempo. ¿Ok? Ahora, una escena, por lo general, está configurada a la hora de ser grabada con uno o distintos planos. Ahora, para entender eso, vamos a ir primero viendo ejemplos de lo que es una escena para que ustedes puedan, digamos, se vayan muy claros con lo que tiene que ver con la denominación escena. Entonces, me regalan un segundo y ya vamos a ver el ejemplo de escena. Mientras tanto, si hay alguna duda, por favor, sírvanse escribirla en el chat, que estoy completamente aquí atento. Entonces, vamos a ver un ejemplo de escena a continuación. Vamos a ver una escena de un largometraje de un director español llamado Pedro Almodóvar, quizás algunos de ustedes lo conozcan. Y vamos a ver una escena de una película llamada Todo sobre mi madre, un largometraje de finales de, si no me equivoco, de 1999-2000, casi que finales del siglo pasado. Muy interesante, una de esas películas que llevó Almodóvar a Hollywood de una forma más contundente. Sin embargo, ya era súper famoso en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver esta escena y ya la vamos a comentar. ¿Qué te han hecho en la cara? Nada, un palizón, bajé del oficio. ¿Podemos hablar? Claro. Vamos al vestíbulo, que estaremos más tranquilas. Vale. Mi amiga y yo queremos dejar la calle, pero tenemos que trabajar, ¿verdad, Manolita? En lo que sea, ¿eh? Aunque sea limpiando escaleras, nos da igual. La verdad es que no hay mucho más. Bueno, basureras, o aprender aquí en el taller a hacer artesanía. Manteles de petit pois, centros de flores secas, sentaros. Pues yo casi prefiero de basurera. ¿Y tú qué sabes hacer, además de la calle? Yo he trabajado de cocinera en un restaurante, en medio cirujana. Mire qué cara. Me lo ha hecho ella. Ni pitangui. ¿Es paisana de Lola? ¿Ah, sí? ¿Y sabes algo de ella? Hace más de 18 años que no la veo. A mí me desvalijó la casa. Pues estuvo aquí. Hará unos 4 meses. Le ayudamos a desintoxicarse. La cuidé yo durante el mono. Pero ya sabéis cómo es, desapareció de la noche a la mañana. Si la veis, decidle que me gustaría despedirme antes de irme a El Salvador. ¿Se va a Salvador? Pues no sé si apuntarme, porque yo siempre he pensado que en el tercer mundo yo podría dar el pego. Pues vente, mujer, así no voy sola. Aquí la calle está cada día peor, mana. Y si tuviéramos poca competencia con las putas, las dragas nos están barriendo. No puedo con las dragas, son unas mamarrachas. Han confundido circo con travestismo. ¿Qué digo circo? Mimo. Si una mujer, un pelo, una uña, una buena bemba para mamá, o criticar. Pero vamos a ver, ¿dónde se ha visto una mujer calva? No puedo con ella. Son una mamarracha. Yo en El Salvador no creo que haya mucha drag, pero están en plena guerrilla. ¿Ah, sí? No lo sabía. Yo voy a sustituir a unas monjas que asesinaron. Pues no sé si lo que mejor me viene a mí ahora en este momento es una guerrilla. Ay, qué brutal y desagrado. O sea que tú has sido cocinera. Sí. ¿Quién? Esto. Lo mejor. Muy bien. Entonces, ahí se quedó mi cámara.
Okay. Entonces, cuando vemos este fragmento de la película de Almodóvar, podemos identificar dos variables claves que les explicaba previamente. Hablamos de que la acción está teniendo lugar en un tiempo continuado. Si se dan cuenta, los personajes entran, interactúan y comienzan a, de alguna manera, a desarrollar una acción tras la búsqueda de un objetivo. Digamos que normalmente en la dramaturgia convencional, cada personaje que entra en una escena tiene un objetivo, tiene de alguna manera una necesidad que tiene que resolver en dicha escena, ya sea uno o un grupo de personajes. Entonces, en el caso de la escena que acabamos de ver, vean cómo hay una pareja de mujeres que están entrando al lugar y están tratando de alcanzar un objetivo. Están buscando un trabajo, están buscando un empleo, y a partir de esa conversación se comienzan a, digamos, a revelar algunos datos, información muy, digamos, muy crucial para entender la película, y que da paso, de alguna manera, a entender quiénes son esos personajes en el hacer. En clase de guión, normalmente suelo decir esto, y es, la escena debe dejar en evidencia a partir de acciones todo lo que los personajes son. Estamos muy acostumbrados, normalmente cuando hay alguien que está comenzando a estudiar cine o estudiando televisión, a tratar de volcar en las palabras la identidad de los personajes y a tratar de que a partir de las palabras se entienda lo que el personaje es. Sin embargo, ante los ojos del espectador es muchísimo más poderoso cuando el espectador por propia cuenta descubre, a través de la revelación que el director hace de las acciones que el personaje ejecuta, y descubre entonces así el espectador qué tipo de personaje es el que está teniendo al frente. No es lo mismo que ustedes les digan, ese personaje o esta persona, Daniel es un gran profesor, o Daniel es un terrible profesor, o María Alejandra es una increíble anfitriona. Básicamente ustedes van a escuchar eso y eso van a ser palabras que tienen que verificar. Ustedes no pueden constatar esas palabras. Necesitan ustedes evidencia como espectadores en este caso, o como personas que conviven con estos hipotéticos personajes, que les permitan tener evidencia para verificar si esto es cierto o no. Entonces los espectadores, de alguna manera, necesitan llegar a esas conclusiones por su propia cuenta. Por eso en los guiones hay un equilibrio muy fuerte entre lo que es la palabra y la acción, para que el espectador de alguna forma llegue a sus propias conclusiones, valga la redundancia. Entonces, con relación a escena, no sé si hay alguna pregunta, dudas. Bien, entonces vamos a continuar. Voy a continuar ahora con lo que tiene que ver con el plano. Mencionaba anteriormente que un plano, una escena puede estar siendo grabada con distintos planos. Paola, en la primera conversación que tuvimos, hablaba de lo que se ve. Hablaba de, digamos, ella ya dejaba implícito que un plano se refería a lo que estamos viendo de alguna manera en pantalla, y eso es pues un gran comienzo, Paola. Entonces, volviendo acá, como ustedes ven en pantalla, hay una imagen de alguien haciendo así, y es una suerte de persona que está encuadrando. Hablamos de que cuando nosotros comenzamos a plantearnos ese tránsito entre el guión literario y lo que es la realización y ya la puesta en escena, es preciso tomar decisiones. Hablábamos en primera instancia de esas decisiones que tenían que ver con, bueno, qué tipo de actores, quién va a ser, digamos, cómo van a ser los colores que van a ver en esta escenografía, cómo va a ser la luz que se va a disponer en este espacio para transmitir determinada atmósfera. Todas esas variables, digamos, que les di de forma muy introductoria con relación a lo que es la puesta en escena. Sin embargo, ya cuando entramos a hablar de lo que es el plano, es, bueno, si el espacio yo lo imaginaba de color rosa y lo imaginaba con digamos, unos cuadros, no sé, impresionistas, ahora, ¿cómo yo como director voy a llevar esa construcción que se ha hecho en el espacio físico al espectador? Porque yo puedo, por ejemplo, pedirle a mi equipo
que ambiente este lugar, que es un salón, una sala o una habitación, y yo la alcoba la voy, digamos, adecuando a como yo me la imaginaba como director. Sin embargo, de nada vale que yo coloque unos cuadros aquí o pinte la pared de rosa si finalmente en los planos eso se vea o no se vea, ¿ok? Entonces, finalmente lo que el espectador va a ver es lo que ustedes han encuadrado. Finalmente lo que el espectador va, con lo que va a enfrentarse el espectador es a la imagen en movimiento que ha sido captada y que ha sido puesta en el montaje a disposición de ustedes. Entonces, cuando vemos esto, es que hay alguien que está diciendo, oye, este espacio yo lo voy a ver digamos, ¿con qué perspectiva? Como decía, creo, Carol, perdón, voy a ver un plano de detalle, es decir, voy a ver un objeto, o voy a ver este espacio, este gran espacio, lo voy a ver con un tipo de encuadre. Entonces, digamos que los planos, como tal, a su vez, están divididos en tres términos distintos. Hoy, pues por razones de tiempo, no vamos a poder profundizar, sino solamente en el encuadre. Voy a hablar un poquito de la angulación y el movimiento, pero me voy a centrar muchísimo en el encuadre para que ustedes, pues, tengan esto, digamos, muchísimo más claro. Entonces, hablábamos de esa hipotética habitación rosa con cuadros impresionistas y hablamos de que en esa habitación pues todavía no había ninguna acción teniendo lugar, pero vamos a imaginarnos que hay una chica en una patineta en esa habitación. Ahora, esa chica en esa habitación en una patineta, yo la puedo capturar a partir de la decisión de encuadre que yo tomo. Como pueden ver en la imagen de la derecha, encuentran una serie de denominaciones que uno ya ha escuchado muchísimo, incluso sin estudiar nada de audiovisuales. Uno ha escuchado estos términos y uno de alguna forma los tiene entendidos, pero que realmente no tiene todavía uno la maestría o el control para poder usarlos o para poder de alguna manera profundizar en el tipo de utilización que tiene cada uno a la hora de armar un relato. Entonces, partimos de la premisa de lo que aparece en la columna de la izquierda y hablamos de que pues, toda imagen representa una parte de la realidad. Yo en esta habitación rosa, con la chica y los cuadros, yo podría simplemente hacer un plano general, ¿sí? Un plano del espacio, sin centrar mi atención en ella, y básicamente lo que estaría tratando de transmitir es que ese espacio, con esa chica allí y con esos cuadros, generan para mí un estado emocional, transmiten un estado emocional concreto, quizás melancólico, quizás, no sé, alegre. Transmite además de eso, además de esas sensaciones, transmite una información concreta de cuál o qué es ese espacio y qué es lo que está sucediendo. Y a la vez también me transmite una emoción a partir de la relación de ese sujeto con el espacio, ¿vale? Ahora, ¿qué sucede? Yo he decidido encuadrarlo de esa manera y no centro mi atención ni en las partes del cuerpo del sujeto, ni me aproximo al sujeto bajo ninguna circunstancia. Si yo lo hago es porque estoy tratando de alcanzar un objetivo. Y para hablar de lo que tiene que ver con los objetivos en términos del audiovisual, tenemos que tener en cuenta que básicamente el cine y en gran medida también la televisión son espectáculos que buscan mover no tanto la parte consciente del espectador, sino remover toda la parte emocional de esos espectadores. Digamos que el mismo hecho de que uno se disponga en una sala de cine con luces apagadas y uno se disponga a atender una película, pues ahí hay por lo menos una declaración de intención inicial por parte del espectador de prestar completa y absoluta atención a lo que está pasando en pantalla. Vean que eso cada vez es más raro, si se dan cuenta, y más en el último año que no hemos podido ir al cine, cada vez es más raro cuando estamos completamente bombardeados de impulsos alrededor de nosotros, ya sea por las personas con las que vivimos, por los ruidos externos a nuestras viviendas o a nuestro trabajo, o por las distracciones que normalmente nos llegan a través de los dispositivos móviles o los computadores. Entonces, prestar atención completa y absoluta a una pantalla es un fenómeno muy raro
y que pues responde también al hecho de que uno paga una boleta para ir al cine y sentarse a ver ese espectáculo por el que uno ha decidido dedicar un fragmento de su tiempo. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento de completa y absoluta atención, el director sabe esto, un director que está planeando una película, evidentemente está muy consciente de que el espectador está allí para atender el juego que él está planteando. Ahora, ¿qué sucede? Ese juego claramente parte de un pacto. Y ese pacto básicamente es en el que yo como espectador, sobre todo en el cine muy comercial, ¿ok? Yo como espectador me dejo llevar por la elección de todas las variables que usted, director, ha decidido poner en pantalla. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, algunos de ustedes habrán visto lo que tiene que ver con los tránsitos entre una obra literaria y una película. Algunos, cuando vieron Harry Potter en el cine o han visto Harry Potter y han leído la obra, tienen unas diferencias en cómo esa realidad que estaba planteada en la obra fue trasladada a la pantalla. Algunos salían del cine, yo recuerdo, y decían, wow, es que es tal cual como yo me lo imaginaba. Otros salían un poco decepcionados porque esa realidad creada por el equipo cinematográfico los había defraudado. De alguna manera sentían que no había conexión entre lo que era la obra escrita y lo que habían convertido en una obra audiovisual. Entonces, en gran medida, esas decisiones que el director toma, ya como les decía, de la puesta en escena en general y las elecciones de plano, evidentemente tienen que satisfacer las necesidades que tiene el espectador de obtener la información precisa en el momento preciso para poder entender lo que está pasando. Nos pasa a todos. Estamos nosotros, por ejemplo, en una autopista y hay un trancón horrible y de pronto, a medida que vemos que el trancón se está liberando, nos vamos acercando en el auto y vamos viendo y diciendo, oye, estamos viendo un accidente, pero esa perspectiva del accidente no está en un primer plano, no está en un plano de detalle. Nosotros no sabemos porque no tenemos la visual para poder saber qué está pasando. Entonces, la curiosidad es pues, completamente natural, es intrínseca en el ser humano. Entonces, cuando nos acercamos en el auto y vamos viendo cada vez más pronto, digamos, el lugar de los hechos, inmediatamente nosotros tratamos de tener una perspectiva más cercana de lo que está pasando para poder saber. Es por eso que se cierran los encuadres en el ojo de alguna forma y también por la proximidad ya podemos tener una mayor cantidad de información de lo que está pasando. Cuando no vemos nada, lo que queda en nosotros es una suerte, un estado de frustración. Una frustración porque no podemos corroborar nuestras elucubraciones, no podemos verificar si lo que nosotros presumíamos es, y tampoco estamos sabiendo o de alguna forma verificando, no estamos tampoco obteniendo información para saber exactamente qué pasó. Entonces, lo mismo pasa con la elección de los encuadres. Cuando yo estoy planteándome qué tipo de encuadre voy a utilizar, es importantísimo saber que tengo que satisfacer esa curiosidad de, digamos, del espectador por saber quién está allí, es una de las primeras preguntas, quién está allí, qué está haciendo, por qué está allí, ¿ven? ¿Cómo es su relación con ese lugar? Y vean que todas esas preguntas que a veces, bueno, si tuvieron sesión, no sé si alcanzaron a explorar eso con los profes, el profe de Álvaro, pero hablamos de que hay una serie de preguntas claves a la hora de plantearse la puesta en escena y digamos que cuando hay un artículo periodístico también es quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Y esas preguntas también aplican, si se quiere, también a la hora de plantear un proyecto audiovisual. Entonces, cuando planteamos un proyecto audiovisual y planteamos una escena, nosotros tenemos que responder no solamente en términos de información, sino en términos de emoción a estas decisiones de elección de plano. Entonces, vemos acá una serie de planos bastante básicos. Podemos ver acá, en primera instancia, vamos a ver de los más cerrados a los más abiertos. Vemos un primerísimo primer plano, que es este plano que centra su atención completamente en el rostro del sujeto. Los primeros planos son muy populares en la televisión y eso tiene muchísimo que ver con, y de hecho no solamente en la televisión, perdón, también en los dispositivos móviles,
básicamente porque recuerden que, como les decía, las pantallas de televisión ocupan un espacio muy limitado en una habitación y hay muchos estímulos que pueden hacer que pierdan la atención de lo que está pasando. Entonces, los primeros planos son ese tipo de encuadres que permiten centrar su atención en el sujeto y son los vehículos primordiales de todas las emociones que tienen lugar en una, como tal en una escena. ¿Okay? Recuerden que los actores, en este caso representando a esos personajes que están en pantalla, que están en el guión y que han sido llevados a pantalla, ellos son los responsables de ejecutar todo el tránsito de las emociones a partir de las acciones representadas. Y cuando un personaje ejecuta algo y se siente bien o se siente mal, pues inmediatamente vamos al rostro. Es como cuando ustedes se encuentran con alguien que quieren y quieren saber cómo se siente a partir de, no sé, un momento emocional, digamos, puede ser o muy tenso o muy alegre. Es como cuando dan un regalo, por ejemplo. Cuando dan un regalo, inmediatamente su mirada va a la expresión de la persona a la que le están dando el regalo. Imagínense que trasladan eso ahora a un encuadre y eso sería el encuadre que ustedes como directores establecerían como necesario para transmitir la emoción de la sorpresa o de la alegría o de la tristeza. Hay una variante, a partir del primerísimo primer plano y es el primer plano. Estos límites no son, digamos, como tan estrictos. Algunas personas, de hecho, para mí más primer plano es el recuadro más cerrado, ¿listo? Primer plano es una serie de encuadres que van entre este límite inicial y este que está aquí. Bueno, digamos que sigue más o menos las mismas lógicas del primerísimo primer plano que expliqué previamente. Continuamos acá con el plano medio corto. Los planos medios son planos evidentemente que centran su atención igualmente en el sujeto, sin embargo no son tan emocionales. Uno de los problemas de los primeros planos está en que no hay claridad entre, digamos, en dónde está sucediendo la acción, porque si se dan cuenta el encuadre es bastante restrictivo. Entonces, un primerísimo primer plano es casi que el 70% de la imagen, digamos, está ocupada por el rostro del sujeto. En el caso de los planos medios, ya el espacio tiene un poquito más de presencia y los planos medios permiten tener esa relación de contexto con el sujeto para que el espectador no se sienta además tan, digamos, tan íntimo con los sujetos, con los personajes, perdón. Siempre digo esto en clase y es muy divertido porque es tal cual. Uno no suele tener una perspectiva de primer plano o de primerísimo primer plano con todo el mundo. Uno tiene primerísimo primer plano. Los más claros que uno tiene normalmente son los que tiene con su pareja o los que tiene con su familia, por ejemplo, con cada uno de nosotros con su madre, tiene muy clara la sensación de tenerla muy próxima, ¿cierto? Y esa sensación de intimidad, de proximidad, es la que nos generan esos planos cerrados. Ahora, es por eso también que cuando vemos actores, digamos, en un lugar y los vemos y estamos, digamos, si somos fan de un actor o de una actriz, sentimos que somos muy íntimos con ellos y nos parecen muy cercanos, básicamente porque a lo largo de todas sus películas o todos los episodios de su serie, los hemos tenido muy cerca y hemos desarrollado una relación emocional con ellos, dada por ese tipo de encuadre que se ha utilizado en esos relatos audiovisuales. ¿Ok? Vale. Entonces, diferencia, bueno, ya ven que el corte está un poco más hacia la cintura, como entre el pecho y la cintura, el plano medio corto y el plano medio. Entonces hay una serie de, digamos, como de límites muy genéricos, pero que sí responden a esa apertura en el encuadre y que cortan por lo general en esta parte superior donde la cabeza sigue siendo un eje que ordena el encuadre. ¿Ok? Seguimos entonces con el plano americano. Ya verán ahí entonces que el plano americano es un plano que corta sobre la rodilla. Si se dan cuenta, es un plano que, pues evidentemente el espacio ya está jugando un rol mayor, tiene más preponderancia. Y en ese caso, el plano americano, digamos que es una forma también de relacionar el espacio con el sujeto, es una forma de no estar tan cerca del sujeto, ¿cierto?
no somos tan íntimos a la hora digamos, de relacionar al espectador con el sujeto, al espectador con ese personaje en concreto. Y muchas veces en el cine y la televisión, un director puede decidir usar un tipo de encuadre de este calibre para que el espectador no se familiarice con determinado personaje. Por ejemplo, es un figurante o un personaje secundario que no va a ser muy relevante, pues el director decide usar un plano americano para que el espectador no lo identifique, no sea íntimo con él, ¿ok? O, por ejemplo, es una forma de comenzar a presentar un personaje principal de manera gradual, no de golpe con un primer plano. Eso todo depende, obviamente, de la sensibilidad y el estilo del director, pero normalmente es un tipo de plano que además deviene de una fábula muy popular entre los que nos dedicamos a esto, y es este género cinematográfico que fue tan popular en la historia del cine, que fue el western. Acuñó la terminología del plano americano y respondía a ese tipo de encuadre que permitía cortar aquí sobre las rodillas, y si se dan cuenta las manos tienen presencia en el encuadre, y viendo las manos en el western, en los duelos, podíamos ver al sujeto, estar suficientemente cerca del sujeto, ver las manos, que eran donde estos personajes de los western tenían las armas para estos grandes duelos, y podíamos tener digamos, una información y una emoción bastante adecuada para ese género audiovisual de la ficción. ¿Ok? Continuamos aquí con el plano de detalle. En un plano, como se dan cuenta, en este caso centra su atención en este ejemplo en la mano. Sin embargo, un plano de detalle puede ser de cualquier cosa. Es decir, yo puedo hacer un plano de detalle, por ejemplo, de los pies o de los zapatos del sujeto, o de la tabla, o puedo hacer un plano de detalle de los labios de la chica, de los ojos. Digamos que la gran diferencia entre lo que menciono sobre el plano de detalle de los labios y un primerísimo primer plano es que en el caso de los planos de detalle, los planos de detalle descontextualizan las partes del rostro y no permiten tener una idea clara de quién es. Entonces, si yo hago un plano de detalle de los labios de ella, evidentemente no voy a saber exactamente si es ella. Digamos, solamente podría saberlo alguien que la conoce muy bien. Pero como les decía, yo puedo hacer un plano de detalle o múltiples planos de detalle de distintas partes del cuerpo, y de esa manera, digamos, presentar al sujeto, o en este caso a la chica, de una manera fragmentada. Vean que estamos fragmentando la realidad. Yo podría, esta acción de ella patinando, podría grabarla en todos estos encuadres y presentarla de forma alternativa en una edición. Sin embargo, ese fragmento de la realidad que he decidido encuadrar de una manera u otra, tiene que tener un sentido, como les decía. ¿Quién está haciendo esto? ¿Por qué está patinando? ¿Dónde está patinando? ¿Cómo está patinando? ¿En qué momento está patinando? Y eso todo debe responder a la serie de planos que ustedes elijan incluir para contar esta acción que está teniendo lugar. Continúo con el plano entero, que es un tipo de plano ya más del sujeto completo. Si se dan cuenta, ya el límite del plano entero ya recae sobre los pies del sujeto. Es un plano muchísimo más de contexto, nos permite también entender dónde está sucediendo la acción de una forma más específica, y pues también nos da una idea de la relación del personaje con el espacio. Si también un plano entero, si es de grupo, por ejemplo, nos permite entender, digamos, las relaciones, digamos, las diferencias entre las alturas de un personaje y otro, quién juega más un rol más fuerte dentro de un grupo, y evidentemente los planos enteros también son bastante populares. Aquí nos estaría haciendo falta un solo tipo de encuadre, y no sé si alguien se atreve a decirlo o lo conoce. A ver, un tipo de encuadre que no esté acá. ¿Alguien conoce? ¿Algún participante? Sí, alguien que se le ocurra, que haya un... ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? A ver, vamos a ver si alguien se anima. No, profe, creo que no están tan participativos como ayer. Vale. ¿Todo el conjunto? ¿Todo el conjunto?
Todo el conjunto, vale, puede ser. Vamos Pero es como... a ver, ¿cómo todo el conjunto? ¿A qué te refieres? O sea, toda la persona con el plano de atrás. Ok, con el espacio. Con el espacio, exacto. Ok, nada, súper, gracias. Vamos a ver acá unos ejemplos. Esto los tomo de una clase que dicto que se llama Lenguaje de la Imagen en Movimiento. Y aquí ustedes pueden ver cómo este es un tipo de plano que es muy distinto al que acabamos de ver. Si se dan cuenta, en los planos anteriores el sujeto era casi que el protagonista. Entonces, cuando vemos este plano, podemos decir, oye, podríamos tener distintas teorías. Podríamos pensar que quizás hay, no sé, hay dos sujetos que están llevando digamos, una carga muy pesada a un lugar en medio del atardecer y un día de desierto muy caliente. También podríamos pensar por el tipo de encuadre que son dos hombres, pero miren que el encuadre no me deja ver mayor información con respecto a quiénes son ellos, qué actitud tienen, cómo están haciendo las cosas. Básicamente lo que nos ofrece es una información de dónde están ellos y quiénes en qué consiste ese grupo que va allí. Yo siempre hablo cuando muestro esta imagen de que, y pues tenemos debates largos en clase con respecto a ella, porque en el caso de esto podríamos incluso pensar que pueden ser dos mujeres. Podrían ser dos mujeres las que van allí con sombreros o van disfrazadas. Podría ser una imagen que se filmó, se grabó a las 6 de la mañana o se filmó a las 6 de la tarde. No tenemos ese contexto, pero la imagen sí nos da una idea de una atmósfera, es decir, una sensación que nos transmite. Hay una acción que está teniendo lugar y son este grupo que está cabalgando en medio del desierto, ¿vale? Y siempre yo pongo este ejemplo, me gusta mucho, me da mucha risa, es que la imagen aparentemente no tiene nada de malicia, pero imagínense que en el caballo del medio, no sé si es un burro o si es un caballo per se, pero imagínense que en el caballo del medio fuese un cadáver amarrado y oculto, digamos, para protegerlo del sol. Entonces, eso cambia todo el tono, digamos, del encuadre, pero para poder tener esa información es preciso cerrar los encuadres y que el director diese mayor información a partir de encuadres más próximos. Este encuadre no nos da esa información. Un poco pasa lo mismo con este otro encuadre y pues ya aquí se revela, como les indicaba, la denominación del plano. Y a este tipo de plano se le llama un plano general. Digamos, es muchísimo más amplio. Esto ya no es solamente un general, sino un gran plano general. Y un gran plano general centra su atención en el espacio, centra su atención en la contundencia del espacio y en gran medida también en la relación que tiene ese espacio con la acción que está teniendo lugar. En este caso, podríamos en esta imagen pensar que hay dos sujetos protagonistas, uno que pueden estar saliendo del mar o dos que pueden estar entrando. Eso no lo podemos saber porque en la imagen, esta es una imagen fija, o sea, no es una imagen en movimiento. Quizás en la imagen en movimiento podríamos presumir que ellos van hacia adentro o van hacia afuera. Sin embargo, esta imagen de por sí no centra su atención en ellos, a diferencia de la imagen que estábamos viendo previamente. Se dan cuenta, acá ellos son una fracción de lo que es la imagen en total, y es esa relación entre ellos y esa imagen en general lo que el director ha elegido captar de esa realidad para transmitírsela a los espectadores. Entonces, vean que este plano general es muchísimo más concreto en el sentido del espacio y mucho menos del personaje. Entonces siempre hago esa salvedad con respecto a las diferencias entre lo que son los planos de personaje y lo que son los planos de espacio. Entonces, casi, sí, Paola. Entonces, ahí tenemos ya lo que sería los distintos tipos ya de encuadres, que son normalmente, como se le denomina también en muchos escenarios, los distintos tipos de encuadres, distintos tipos de planos. ¿Listo? Entonces, sobre planos, ¿cómo vamos? ¿Preguntas?
tienen problemas de conexión, se les cae, ¿verdad, Alejandra? Sí, es que pareciera que entran, pero se les cae y vuelven a entrar. Creo que quizás por eso no. No Sí, sé, Paula, que de momento las preguntas, para ella está todo claro. sí, sí. Bueno, gracias, Paula. Bueno, vamos a continuar acá. Entonces, vamos con la próxima denominación que tiene que ver con otra de las denominaciones. Voy a volver rápidamente acá. Ya explicamos lo que era escena, ya explicamos lo que era plano. Vamos con lo que es la toma. Entonces, les digo, cada uno de estos términos tiene un significado distinto, ¿no? Entonces, ya cuando entramos a lo que es la palabra toma, hablamos de esa acción que tiene lugar y que se repite de un mismo plano. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos hablado ahora de distintos tipos de planos, de primer plano, primerísimo primer plano, plano medio, plano americano, plano de detalle, plano general. Sin embargo, cuando nosotros vamos a rodar, pueden suceder una infinidad de problemas a la hora de rodar cada uno de esos planos. Es muy raro que cuando estemos rodando los planos salgan de una vez. Hay que repetirlos varias veces hasta que consigamos que el plano quede perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, yo puedo tomar una escena cualquiera y a partir de la escena que he tomado, digamos que tengo que rodar, me dicen, bueno, Daniel, esta escena tú la vas a rodar. De hecho, en televisión pasa muchísimo que las escenas de la serie se reparten entre distintos directores. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, mira, tú vas a rodar todas las escenas no sé, en la mansión donde graba la familia. Ok, yo voy allí, leo mi escena y digo, ok, esta escena la voy a rodar con 4 planos. Y los planos que voy a rodar son un plano americano, un primer plano, un plano general y un plano de detalle. Listo. Ahora, esos son los 4 planos, los tipos de encuadre que he decidido utilizar para que la escena, como está escrita, llegue a pantalla. Ahora, cada vez que yo voy a rodar cada uno de estos planos, pues tengo que preparar al equipo. Vamos a rodar ahora el plano general. Normalmente rodamos los planos desde los planos más abiertos a los planos más cerrados. Y comenzamos. Ok, vamos a rodar el plano general. Listo, todo el equipo, los actores ya hemos ensayado, ellos ya saben qué tienen que hacer, el cámara ya sabe cuál es el encuadre, si hay algún movimiento, se ha ensayado el movimiento y pues todo el equipo, que mínimo pueden ser 15 a 20 personas, está aquí abocado esperando a ver en la pantalla para que el encuadre y el plano que se ha planeado salga. Cuando rodamos, imagínense que, no sé, salió, se hizo, acción, el actor se le olvidó una línea del texto. Tenemos que cortar y tenemos que volver a hacer otra repetición. Esa repetición es lo que llamamos toma. Ahora, en lugar de decir escena 1, plano 1, toma 1, ahora tendríamos que decir escena 1, plano 1, toma 2. ¿Es el mismo plano general? Sí. ¿Es la misma toma? No. Es una repetición de esa toma y esa repetición de la toma permite que podamos finalmente alcanzar el objetivo de tener en ese encuadre, en ese plano, la acción que yo como director he planeado obtener. ¿Ok? Entonces, la cantidad de repeticiones que se ejecutan no tienen un número fijo. Normalmente yo como director suelo tener por lo menos 2 tomas con las que yo me pueda sentir cómodo y que pueda decir, estas tomas están correctas y están perfectas y me dan opciones a mí en la edición de poder alternar entre una y otra en el caso de que haya algo que no me guste, porque hay muchas variables que entran en juego allí. Cosas como, por ejemplo, imagínense que en la toma 3 el actor, en lugar de decir la palabra avión, dijo auto. Esas son cosas que pasan a veces y que no son percibidas durante la grabación. Entonces, ¿eso qué es lo que acarrea? Que pues evidentemente en un rodaje todo el mundo tiene que estar muy atento a las funciones que les han sido asignadas, pero hay una persona en específico que está muy atenta a que el actor diga las palabras que están en el guión o que por lo menos tengan sentido, ¿ok? Eso se le llama secretario de rodaje o se le llama script. Entonces, en el caso de la toma hipotética que les decía,
de pronto estábamos rodando en la calle y el sol bajó, entonces la luz cambió y no se ve tan armonioso como se veía en otra toma. En otra de las tomas, por ejemplo, en otra de esas repeticiones, el actor soltó una lágrima en un momento maravilloso y ese momento me sirve para poder armar también mi edición. Entonces vean que las repeticiones son la esencia de la grabación, sobre todo de la ficción. No tanto de lo que se emite en vivo, claramente, digamos que en el caso de lo que es entretenimiento, aquellas cosas que tienen que ver con la televisión que se emite en directo, no admite esas repeticiones, pero la ficción normalmente tiene repeticiones y los actores están entrenados para repetir las acciones una y otra vez hasta que logren ser captadas por la cámara en el encuadre que ha sido seleccionado por el director. Entonces eso a uno como, digamos, como externo a veces lo sorprende. A mí me sorprendió mucho cuando empecé a estudiar cine eso, porque me parecía que todo debía ser como una suerte de teatro. Es como en el teatro lo que pasó en escena es lo que sucedió. De hecho, en gran medida la televisión, sobre todo desde su invención hasta los años 70, 80, incluso hasta los 2000, existía toda esta suerte de realización muy teatral, muy de teleteatro, en la que los actores entraban en escena y las cámaras estaban en el set y captaban todas las acciones en una sola repetición. Pero en el cine y en la televisión hoy en día eso es muy escaso, todo se rueda y se repite muchísimas veces y eso pues entonces obliga a que haya que invertir mayor cantidad de tiempo, obviamente, ¿ok? Y además eso también implica que los actores tienen que estar preparados para esas repeticiones y que evidentemente las repeticiones, todas las condiciones de la grabación tienen que estar pensadas para esas repeticiones. ¿Y a qué me refiero con eso? Si yo estoy en un espacio donde el personaje por el argumento está fumando o está tomándose una bebida, y lo habrán visto ustedes en infinidad de errores de rodaje, en el plano general lo ven con una bebida donde el vaso está hasta acá de agua, pero cuando ven el plano medio, el vaso está aquí. Esos son errores de continuidad, lo que se llama errores de rack. Y esos errores efectivamente pasan porque son errores humanos y son muy normales, porque en las repeticiones o en las distintas tomas que se hicieron, digamos como que el actor, el equipo y el actor no notaron esos pequeños cambios, no lo vieron significativo y cuando estaban editando no tuvieron digamos, otra opción sino incluir ese error como tal. Entonces, importante que tengamos claridad en estos tres términos, digamos que serían los de plano, toma y escena, porque esos son los tres términos que básicamente rigen la lógica de una grabación inicialmente. Entonces, hasta acá yo quiero saber si hay preguntas. Ajá, aún no han mandado el link de asistencia. Sí, creo que sí, está en la parte de arriba, Sara. Claro que sí, ya te la vuelvo a enviar, Sara. Listo, entonces, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda que tengan. Hasta acá. Muy bien, gracias, Paola. Bueno, pues dice acá, gracias, Sara, también. Bueno, yo tenía previsto un ejercicio para que lo pudieran configurar. Estaba esperando, digamos, un poquito más digamos, como de interacción. Así que para ello tengo este ejercicio planteado para finalizar la sesión de hoy, que tiene que ver con, pues, básicamente reconocer los distintos encuadres que ustedes ven allí, si encuentran algún tipo de plano que llame su atención, que puedan tomar nota y podamos discutir cuántas escenas también encontraron allí en ese fragmento de otra película de Pedro Almodóvar del año 1987 llamada La Ley del Deseo. Entonces, ¿sí? Claro que sí, profe. Yo creo que podemos hacer el ejercicio y si algo vamos llamando para alguno de los asistentes que pueda participar, que veo que si están pendientes, quizás como es un tema tan nuevo para algunos, Sí, puede sí, ser pero interesante, pero entonces
siempre los invito a que se equivoquen, que es lo más chévere, sobre todo porque una de las cosas, si hacen este entrenamiento hoy, estoy seguro que ahora cuando estén viendo películas o estén viendo alguna serie o estén viendo alguna novela que estén viendo, seguramente van a poder comenzar a preguntarse cosas muy sencillas pero muy efectivas que los conduzcan a entender un poco cómo funciona todo este proceso de realización audiovisual. Entonces, voy a reproducir el video. La idea es que lo podamos ver un par de veces. Voy a reproducirlo en una primera instancia y posteriormente les voy a dar un par de minutos para que tomen nota. Y finalmente lo reproduciré una vez más para que entonces podamos discutir y veamos los términos aplicados ya aquí directamente sobre este fragmento de la película Almodóvar. ¿Listo? ¿Qué le pedirías a la persona amada? Una mejor. Pues que no intente acompañarme a las fiestas, pero que se quede en casa para que le cuente los chismes. Que no me interrumpa cuando escribo a máquina, que lea los mismos libros que yo, que tenga conocimientos de medicina, leyes, fontanería, electricidad. En definitiva, que me adore. Que no me agobie. Y que acepte que soy un inútil. Seguro que para ti no es difícil encontrar una persona así. No te creas. Seguro que no es difícil. No te creas. Bueno, y ahora dime, ¿qué es lo que más te chifla y lo que más te amuerma del amor? Lo mismo. El amor es algo que te absorbe las 24, que te impide concentrarte en otros asuntos. Eso es lo que más me atrae y lo que más me horroriza. Fíjate. Ok, entonces ahí hemos visto esta primera visualización. Yo de todas maneras, voy a dejar aquí en el chat el link para los que quizás tienen una internet no tan bueno, puedan ver esto se llama secuencia, ese es otro término, pero digamos que en este caso puedan irlo viendo y puedan, a partir de la visualización, más o menos hacer una idea de cuántas escenas hay allí y cuántos planos. Importante, recuerden que cuando hablaba de escena hablamos del mismo espacio y el mismo tiempo. Si hay alguna de las dos variables quiebra, estamos en presencia de otra escena, ¿ok? Entonces, encuentren cuál sería para ustedes las escenas que hacen parte de esto y los tipos de encuadre que encontraron en el video para poder entrar a discutirlos todos. Se me fue el chat. Ok. Vamos a verlo una segunda vez. En conjunto todos.
¿Qué le pedirías a la persona amada? Una mejor. Pues que no intente acompañarme a las fiestas, pero que se quede en casa para que le cuente los chismes. Que no me interrumpa cuando escribo a máquina, que lea los mismos libros que yo, que tenga conocimientos de medicina, leyes, fontanería, electricidad. En definitiva, que me adore. Que no me agobie. Y que acepte que soy un inútil. Seguro que para ti no es difícil encontrar una persona así. No te creas. Seguro que no es difícil. No te creas. Bueno, y ahora dime, ¿qué es lo que más te chifla y lo que más te amuerma del amor? Lo mismo. El amor es algo que te absorbe las 24, que te impide concentrarte en otros asuntos. Eso es lo que más me atrae y lo que más me horroriza. Fíjate. Muy bien. No sé si hay alguien voluntario que quiera contarme cuántas escenas más o menos, el número de escenas que encontró en el fragmento. No sé, de pronto Vanessa. A ver, Paola. Le estaba levantando la mano. Paola participa. Yo tomándome el tiempo. Por favor, así es más entretenido. Bueno, yo vi varias. Me sueno con eco. Mm. Bueno. Ya, ahora sí, qué pena. Listo. Bueno, hubo la imagen de cada uno, ¿no? De cada personaje, y también vi que tenía como desvanecido atrás, ¿no? Las matas se ven, pero no se ven claras, ¿no? Bueno, ahorita de lo mis vamos a ver. detalles, pues. Okay. Dos imágenes que fueron fuera de la imagen de la entrevista, el hombre que estaba viendo la televisión, ¿Sí? y que ahí también hay un plano del tipo, pues, solo él en el televisor. Sí. Y pues también me gustó la escena, pues, que se ve toda como si estuviera en una bodega y solo la silla y él con un periódico, ¿no? Como con algo en la mano. No me acuerdo bien. La otra escena es la de la familia, la de la niña y la mamá comiendo algo y riendo. Perfecto. Pero también vi, bueno, cuando vuelven a escena, hay una parte que están aparte y la otra con el florero, ¿no? Entonces el florero tiene como mucha presencia ahí en la mitad de los dos. Y después al final están otra de los dos, pero ya se ven los pies con todo el desorden. Sí, se ve hecho una botella. Y toda la vaina ahí abajo, Sí. sin zapatos, más informal que lo que se está viendo el plano arriba. Sí. Exacto, es como ahí Almodóvar lo que nos deja ver como directores, miren, esto es como el detrás de cámara muy sutil, pero hasta se ve una botella de licor y ya lo vamos a ver ahorita. Como se dice vulgarmente el mierdero, que hay Sí, detrás de cámara. sí, señora, tal cual. Qué pena, permiso. Perfecto, gracias Paola, muy amable por compartir. A ver, ¿alguien más tendrá? Paola, no sé si Vanessa, veo que también estaba Ángela, Rocío, de pronto que Ángela quiera prender el micrófono y contarnos qué vio en la escena. Veo que también estaba Sara. Este es un grupo bastante femenino, qué chévere. Vamos a hacerlo todos, porque ya el tiempo se nos está acabando. Entonces, a ver, tenemos aquí, en primera instancia, como les mencionaba, no voy a poner sonido para que no se produzca el tema del eco. Hablamos de que escena igual a una misma acción que tiene en un mismo lugar, en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Cuando empezamos a ver este fragmento, notamos que hay una acción que está teniendo lugar en el mismo espacio y al mismo tiempo. Es una entrevista que está haciendo esta mujer a este hombre y la acción está ocurriendo de forma ininterrumpida. Si se dan cuenta, es todo en un mismo espacio, es decir, en un set de televisión, el mismo tiempo, porque no hay un quiebre en el tiempo, es decir, toda la acción es desde que ellos están hablando, no hay una omisión o lo que llamaríamos ahí una fragmentación del tiempo, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando cambia el tiempo no cambia a lo largo de todo el fragmento.
De hecho, lo único que cambia es el espacio. Entonces, vean que podemos ver que en el mismo momento que él está en el estudio, este otro hombre está en otro lugar, subido sobre una suerte de escalera, en una suerte de salón de clase, y lo podemos ver porque hay una pizarra con tiza marcada. Y podemos ver que él está subido allí viendo muy atentamente la televisión de algo que está pasando de manera simultánea. Entonces, esta es otra escena, podríamos decir que esta es la escena 1, ¿vale? Podríamos decir que a partir de este plano que viene a continuación, que es el del hombre acá, es otra escena porque está en otro espacio. Y esto implica, y miren que este orden es importante, porque da claridad en cómo finalmente hacemos todo esto, ¿sí? Esto implica que hay que buscar una habitación que tenga una pizarra, que tenga un televisor como empotrado en la parte superior, hay que buscar una escalera. Entonces, para poder hacer este encuadre, tal como ha sido la propuesta del director en términos de su puesta en escena, hay una serie de necesidades que hay que trasladar a un documento. Entonces, en este caso, el guión habla de esto, y vemos que esta es una segunda escena, ¿ok? Iríamos ya, esta sería un poco la continuación de la escena 1, porque es el mismo tiempo continuado, ¿listo? Vendría ahora el desarrollo de esta misma escena 1. En el guión sería la misma escena 1, pero una 1A. Y ya vendría ahora lo que tiene que ver con, como mencionaba Paola, con la familia, que sería esta. Vean que ellas también están viendo la televisión, vean que ellas también están de alguna manera siguiendo lo que está pasando en pantalla, lo cual nos da la idea de que también es algo simultáneo. Entonces estaríamos en presencia de una tercera escena que básicamente responde a otro set, es decir, a otro espacio, porque esto sigue siendo continuación de la misma escena 1, porque está sucediendo en el mismo tiempo ininterrumpido. Esa sería, digamos, la lógica con el número de escenas que hay acá. Vean que eso es una información súper básica que se desprende de solamente de 0, casi que 50 segundos de película, ¿ok? Vamos a hablar ahora de planos. Entonces, cuando vemos, a ver, dice aquí, la luz en las caras da esa impresión. Sí, están en un estudio de televisión, exactamente. Por eso da esa impresión y podemos ver, ya esto es una cualidad digamos, óptica, Paola, y es, miren que si yo comienzo a ver la escena sin ver el plano abierto, sino solamente los primeros planos, estos dos primeros planos, yo no sabría dónde pasa. Yo simplemente no tengo contexto, no tengo claridad de dónde está sucediendo la acción. Es a partir de los planos más abiertos, como que este se llamaría un plano medio de ambos personajes, pero es más a partir de este plano general o este plano entero de ellos, que yo me hago una idea. Miren, aquí hay una cámara, un trípode de una cámara de televisión, aquí hay otro trípode de otra cámara de televisión, y hay una mesa, y además, como mencionaba Paola también, podemos ver, no voy a usar la palabra, pero bueno, el desastre, diríamos en Venezuela. Vemos la botella aquí de licor, vemos que ella está descalzada. Entonces, eso nos va dando, digamos, información, ¿sí?, de primera mano del entorno en el que está sucediendo la acción. Pero miren que los primeros planos no me dan esa información, simplemente centran su atención en los sujetos. Y ese es el objetivo de esos primeros planos. Los primeros planos, como veíamos en la teoría, ya aquí aplicado, nos permiten de alguna manera identificar quiénes son ellos. Además, ella tiene unas características muy peculiares, dense cuenta que no es un fenotipo común, dense cuenta que tiene unas características que la hacen única. De hecho, eso es algo que es su gancho como actriz, ¿ok? Y él es el protagonista de la película, razón por la cual, en este caso, el encuadre, al ser tan cerrado, nos va a nosotros confirmando eso como espectadores. Acá, este encuadre es un encuadre muy raro, es un encuadre difícil de identificar, pero sí es un encuadre que me muestra una relación muy curiosa entre este sujeto
y este otro sujeto. Este sujeto es una suerte antagonista en la película y de alguna manera tiene una relación enfermiza con este personaje. Entonces, miren la disposición física de él. Está subido sobre una escalera. ¿Qué necesidad tiene de estar tan cerca de la pantalla? Y toda esa información y esto que yo estoy pensando ahorita, que estoy de alguna forma desmenuzando, se convierte también cada uno de nosotros lo procesa de maneras distintas. Quizás no todo el mundo se lo pregunta y digamos se lo plantea como una pregunta cerrada, pero sí se siembra la curiosidad en el espectador. El espectador se queda como, ¿y qué hace ese hombre allí? Quizás no lo responde, quizás la pregunta no es tan robusta como para que quede ahí asentada en el inconsciente de uno, pero sí va sembrando, que es lo que yo llamo muchísimo la siembra, va sembrando en la mente del espectador y en el corazón del espectador que aquí hay algo curioso. Y este es un personaje que tiene tiene una situación mental muy particular. Tiene un desequilibrio bastante marcado en el largometraje. Entonces vean que se mantienen los mismos tipos de encuadre a lo largo digamos, de todo el fragmento de la película, los primeros planos y ya cuando caemos a la familia tenemos este plano medio de las dos mujeres, de la mujer joven y la chica, que también nos da cuenta de que estos son personajes relevantes, no son personajes casuales, son cruciales dentro de la historia, y el uso de ese encuadre nos da potenciando esa idea para que el espectador lo tenga allí, bastante fijo en su mente, en su percepción. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si tienen dudas o preguntas ya con respecto a esto. Chicos, ¿alguna duda? Es el momento para preguntarle al profe por si alguno tiene alguna pregunta, si quiere si quiere divulgar su investigación de esta manera, cuál sería la mejor manera de hacerlo, cómo utilizar estos medios que nos está ofreciendo el profe y que nos está presentando. Este sería el momento ideal. Bueno, de todas maneras yo entiendo que este es como un escenario a veces un poco incómodo para plantear esas dudas y esas preguntas. De todas maneras, Alejandra, cualquier cosa, y si se te presenta alguna duda concreto a esto, me la haces llegar y yo no tengo ningún problema buscar el tiempo allí para poder ayudar y colaborar. ¿Ok? Claro que sí. Profe, nos dicen que sí, creo que tiene razón en lo que usted nos menciona, que de pronto como las investigaciones son muy precisas para ciertos chicos, entonces extenderlas puede no al espacio, pero claro que pueden tener el correo, igual yo se lo estaré enviando para que puedan hacerle sus consultas al profe, igual a mí me las pueden enviar y yo con gusto se las haré saber. Este es un espacio muy para ustedes, profe, le quiero agradecer este espacio, fue un tema muy interesante, por lo menos para mí, yo no desconocía totalmente todo este tema, los planos, las secuencias y demás. Para mí eran un poco como lo mismo o confundí algunos términos, por lo menos desde mi perspectiva. Y sirve para aclarar, ¿no? Sirve también para saber cómo transmitir un mensaje, como lo que usted nos decía. El personaje antagónico que está muy pegado a la pantalla, ¿qué nos está transmitiendo? Sí, un poco de esa psicosis, de esa locura que él tiene. Y es importante ver cómo, mira lo que nos dice Paola, que ella tiene muchos amigos en el cine, pero ahora sabe que a qué se refiere cuando se graban. Y nos dice Ángela también que es súper interesante. Yo vi algo de eso en el colegio hace mucho y le gusta porque la refresca y la complementa mucho. Gracias por sus comentarios, Paola y No, de Ángela. verdad, muchas gracias. Y nada, digamos que esto es algo que uno entrena pues es cuestión de que ahora tengan un poquito más de curiosidad. Es como que a veces es muy difícil porque una vez que este chip de entender el audiovisual se despierta, ya uno no puede ver las películas iguales. Eso es algo que me dicen los estudiantes siempre que termina el semestre y me dicen, les doy las gracias, profe, pero también no le doy las gracias. Porque ya la magia es muy difícil volver a entrar y entender que digamos, esto todo
está siendo orquestado por un equipo multidisciplinario, pero espero que de verdad les haya sido de mucha utilidad, se preparó con mucho cariño y de verdad que espero que todo el resto de las capacitaciones les sea de mucha utilidad para sus proyectos. Claro que sí, profe. Lo que usted decía, ya no se decide de la misma manera, pero también entramos a analizar otros detalles que nunca habíamos visto. Y creo que eso es muy importante para temas de investigación, cómo queremos transmitir un mensaje. Quiero transmitirle también muy agradecida por el espacio, profe, por este espacio que nos preparó especialmente para nuestros chicos del FI. También nos dice Daniela que gracias por la información, es algo muy bonito de conocer algo nuevo cada día y poderlo poner en práctica para la vida cotidiana. Muchas gracias, Daniela, por tu comentario. Y bueno, quiero invitarlos también a que sigan pendientes de nuestros espacios. El día de mañana, hoy ya digamos que vamos complementando. El día lunes para mí fue una abrebocas de cómo vamos a hacer, cómo podemos hacer transmitir un mensaje y cómo estar seguros de cómo transmitirlo en el sentido en qué información transmitimos. Luego el día de ayer vamos viendo cómo se utiliza la parte sonora, que muchas veces, aunque es muy valiosa, muchas veces la ignoramos, y cómo podemos transmitir un mensaje a partir de lo sonoro, y lo complementamos con todo el tema audiovisual, que podemos ver cómo transmitir ese mensaje, cómo transmitir en específico ahorita para nosotros nuestras investigaciones que estamos realizando de la parte audiovisual con un poco de lo sonoro, que las dos entran a complementarse con un poco de la historia que nos decía el profe al principio, cómo hemos avanzado y cómo nosotros ya lo damos por hecho, porque nacimos con esto, pero muchos de nosotros no teníamos ese espacio, antes no se tenían estas posibilidades y ahora queremos y podemos saber cómo utilizar estas herramientas. Y mañana entramos en un poquito del tema que ya hemos visto y que quizás algunos ya conocen muchos, pero que no podemos dejar atrás, que es todo el tema escrito, cómo vamos a escribir y cómo transmitir ya un mensaje a través de artículos y demás. Para el viernes finalmente llegar a un tema que creo que les interesa mucho a ustedes, que son las redes sociales, cómo con todo lo que hemos visto a lo largo de la semana podemos llegar a transmitir ese mensaje en las redes sociales. Entonces, profe Daniel, muchísimas gracias a todos los asistentes. Cualquier cosa tienen mi correo abierto, yo les estaré enviando la información y les deseo un lindo día. No sé, profe Daniel, si quiere agregar algo más. Nada, para las redes sociales, solamente para esto del encuadre, que no se les olvide porque es súper crucial. Los planos cerrados y los primeros planos y planos detalle son los reyes de las redes sociales. Póngale ojo, ahorita pónganse a ver y analizar los encuadres que se ven en los dispositivos, en las redes, para que lo noten y se acordarán de mí cuando hagan esa pesquisa. Que les vaya muy bien. Hasta luego, lindo día. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.